Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Nos hemos reunido hoy día, en la tarde, acá en Rancagua, porque hay un tema de mucho interés para la ciudadanía en general, para los vecinos, vecinas, para todas las personas, y que dice relación con la soberanía alimentaria. Es un tema que normalmente se trabaja mucho en círculos académicos y que también se trabaja mucho en los ámbitos de la lucha medioambiental, propiamente tal. Pero otras organizaciones políticas o sociales, otras organizaciones populares, tienden a dejar un poco de lado este tema, y es fundamental, es central. Y vamos a ver durante la exposición que incluso tiene carácter estratégico, porque hoy día vamos a subdividir la exposición. Primero vamos a hablar de las características en términos muy generales de la industria alimenticia capitalista, cómo funciona la industria alimenticia en el capitalismo. En segundo lugar, vamos a hablar de este tema de la soberanía alimentaria. Y por último, vamos a conocer también la propuesta que, inquietando desde el margen, viene tratando de descubrir, tratando de proponer, tratando de llevar a cabo, porque además es algo que venimos haciendo sobre la marcha, pensando y definiendo. O sea, no es una cuestión en abstracto simplemente, pero tampoco tiene que ver solo con hacer, sino que es reflexión y acción al mismo tiempo, que es lo que nosotros llamamos economía para el poder popular. Entonces, en primer lugar, el alimento en el capitalismo; en segundo lugar, la soberanía alimentaria en términos generales; y en tercer lugar, la propuesta de economía para el poder popular. Bueno, para nadie es muy desconocido que la industria de los alimentos tiene a todos los seres humanos del planeta, nos tiene bastante enganchados con la dependencia de los alimentos que producen ellos como industriales, verdaderos monopolios a nivel internacional, y tampoco es muy desconocido que eso produce problemas de salud grandes. Pero, aparte de conocer eso, no se hace mucho. La verdad es que se conoce, pero seguimos viviendo la vida normalmente y con muchas consecuencias negativas para la salud. En términos de enfermedades que hoy día se han hecho verdaderas pandemias, y que son enfermedades producidas a propósito por la industria alimenticia. Bien, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados. Esta es una cuestión que las generaciones actuales les es absolutamente normal el consumir el arroz blanco, el consumir los tallarines no integrales, el consumir la harina blanca, la harina cruda pero blanca, la harina de trigo blanca, consumir el azúcar refinada, el azúcar blanca. Son cuestiones absolutamente normales para las nuevas generaciones. Lo que no saben es los procesos químicos a los cuales son sometidos esos alimentos para procesarlos, para que quede un alimento que sea, entre comillas, agradable a la vista. Porque la harina blanca, por ejemplo, aparte de ser agradable a la vista porque es blanca, no aporta pero absolutamente nada en términos alimenticios. Es más, para blanquear el trigo, para que quede harina blanca, se le sacan una serie de elementos que están en la cáscara del trigo más bien, y que son extremadamente saludables. Y para blanquear esa harina se usan químicos que dañan el cuerpo humano.
Lo mismo con el azúcar, lo mismo con las pastas, los fideos en general, que también son hechos con harinas que están manipuladas para procesarla y que queden bonitas, que queden blanquitas. Está el tema de los edulcorantes. Los edulcorantes, se ha dicho ya muchas veces, que en general producen un daño terrible al ser humano. Los edulcorantes en algún momento se pusieron de moda para reemplazar al azúcar, porque se decía que el excesivo consumo de azúcar daba diabetes. Y puede ser eso cierto. Entonces se reemplazan por edulcorantes, pero el edulcorante produce el mismo efecto nocivo que el azúcar en el cuerpo humano. Exactamente el mismo. Entonces, los edulcorantes en general también colaboran con esto de tener problemas con la regulación de la insulina. Y además, en algunos casos se sospecha que estos edulcorantes podrían ser incluso cancerígenos. Hay algunos que están así como súper vetados, cuando por ejemplo hablamos de algunos edulcorantes más utilizados, más conocidos, se llaman varios años que se viene planteando que son muy dañinos para el cuerpo humano. Por ejemplo, la sacarina, por ejemplo, el aspartamo, que prácticamente todos los edulcorantes tienen estos componentes. A veces te dicen que es stevia y que es stevia natural, pero la verdad es que están mezclados. Prácticamente nunca encuentras un edulcorante que sea puro, siempre están mezclados. Entonces, el aspartamo, la sacarina ya son terribles, pero los demás edulcorantes también. Y por último, incluso la stevia, por ejemplo, líquida, se han fijado que normalmente también es transparente, es de color transparente. Eso no es natural, si es una hierba. Entonces, lo normal es que si fuese stevia natural, tendría que ser stevia de un color más marrón, de un color más oscuro. Pero para que se vea bien, entre comillas, para que se vea bien, entonces la blanquean. Entonces, tenemos problemas con los procesamientos y ultraprocesamientos de las harinas, de las cuestiones para endulzar, etc. Pero también hay una serie de hormonas que se utilizan en la producción de alimentos. En esta zona acá de la sexta región, unos años atrás, fue muy bullado el que el agregar hormonas a la producción de pollos empezó a provocar que muchas niñas maduraran sexualmente más temprano, que se empezara a producir una maduración sexual más temprano. Y todas las investigaciones al respecto eran silenciadas, no se profundizaban. Pero en general se utilizan las hormonas para el crecimiento rápido de los animales en cautiverio, animales que son preparados para el consumo humano y se producen masivamente. Y entonces allí muchas de estas hormonas son transferidas entonces a las carnes, no solo del pollo, sino que también de otros animales, y también a los lácteos. En general a todos los productos lácteos porque tienen un origen animal. Entonces esas hormonas pudieran pasar desde esos animales que están siendo engordados artificialmente, pudiesen pasar a las leches, de las leches a los quesos y de los quesos finalmente al cuerpo humano. O sea, nos estamos envenenando de manera indirecta por consumir estos productos que son manipulados por la industria alimenticia. Y se utilizan algunas sustancias en la producción de cárneos, en la producción cárnica, como el clenbuterol, por ejemplo. Y el clenbuterol se usa de manera ilegal, no está autorizado, pero se utiliza para engordar el ganado. Entonces, tenemos un gran problema también con la producción de carnes. Por otro lado también, la industria de los alimentos, de los alimentos rápidos, de estas grandes transnacionales que se han esparcido por todo el mundo y que muchas colaboran con el apartheid y con el genocidio en Gaza, y que muchas de estas son empresas transnacionales que unifican las formas de consumo alimentario en el mundo, dejando de lado
las tradiciones culturales alimenticias de los pueblos. Tenemos, no sé, por ejemplo, los McDonald's, o por ejemplo, bueno, una serie de industrias grandes a nivel internacional, y que combinan en los productos, en los combos que venden, combinan maliciosamente, combinan productos muy azucarados. Ya decíamos que el azúcar en general está de más en el organismo humano, o sea, no solo cuando es blanqueada, sino que en general está de más. El organismo humano, el azúcar que necesita para vivir, para transformarla en energía útil, la saca de las frutas, la saca de los alimentos naturales. Entonces, las azúcares están de más, pero las bebidas gaseosas, tienen una cantidad estratosférica de azúcar. Un tercio de una botella de bebida puede ser azúcar fácilmente. Y entonces estas empresas transnacionales de alimentos rápidos en un combo ponen bebida con azúcar, helado con mucho azúcar, y ponen empanadas fritas, papas fritas, ponen productos fritos, productos grasosos. ¿Por qué lo hacen? Porque generan una adicción. Cuando el cerebro humano se activa en un sentido de placer cuando está consumiendo dulce artificial o cuando está consumiendo grasa artificial. Se activan sensores en el cuerpo humano de placer. Entonces el ser humano quiere seguir consumiendo esos combos de las industrias transnacionales porque tienen elementos que le hacen sentir placer. Es decir, siguen los niños, por ejemplo, quieren repetir, ojalá toda la semana y ojalá todos los días, ese alimento insalubre porque se los pide finalmente el cuerpo, porque se genera adicción. El cerebro dice, quiero más azúcar y quiero en combinación el azúcar con la grasa, con lo frito. Luego también tenemos otro problema con esto de la industria capitalista de los alimentos y que tiene que ver con las semillas. Para poder tener el monopolio, para poder ganar mucho dinero, la industria de los alimentos, las grandes empresas transnacionales, lo que hacen entonces es tratar de controlar toda la rama productiva del alimento. Desde la semilla, los pesticidas, los abonos, la compra del alimento una vez que ya es cosechado, la elaboración y la transformación en productos envasados. Entonces controlan todo ese camino que sigue el alimento natural. Pero aquí hay una trampa todavía más grave, y es que las grandes empresas han ido patentando, como si fueran dueños de una creación, de una invención, han ido patentando las diversas semillas de alimentos, las diversas variedades de alimentos. Las patentan de manera que no cualquiera pueda plantar trigo de cualquier tipo de trigo, o cualquier tipo de papa, o cualquier tipo de maíz, sino que para poder utilizar una variedad determinada, tienen que pedir permiso al dueño de la patente. Entonces las empresas tienen la variedad de papas patentadas, la variedad de maíz patentado, de trigo patentado, de avena patentada, y entonces el campesino no puede plantar cualquier variedad porque tiene dueño. Es como que si lo hubiera creado, como que si lo hubiese inventado, ese tipo de semilla. Entonces al estar patentada, si no paga, no la puede ocupar. ¿Y qué es lo que hacen las grandes empresas de la alimentación? Venden un solo tipo de semilla. Y venden semilla que genere adhesión del campesinado. Una semilla que el campesino esté dispuesto a seguirlo utilizando porque, por ejemplo, vende harto. Entonces, las semillas que venden las grandes empresas transnacionales rinden harto porque están manipuladas genéticamente. Hay una manipulación genética de las semillas. Se manipulan los genes invisibles para el ojo humano, se manipulan, y entonces el alimento es más rico, o es más dulce, o es más grande, o se da en mayor cantidad, etc. Pero son tan maldadosos y maldadosas que además han generado tipos de semillas que solo pueden germinar una vez.
O sea, tú tienes una semilla de estas empresas transnacionales como Monsanto, tú plantas la semilla de maíz, te produce la mazorca, sacas el maíz y ese maíz no lo puedes volver a plantear porque no produce. Es una semilla terminator, le llaman. Es una semilla que solo se puede utilizar una vez. De esa manera el campesino todas las veces, todos los años tiene que volver a comprar semilla, y el campesino lo hace, una, porque no puedo utilizar cualquier variedad porque puede estar patentada, y dos, la utiliza porque le dio buen rendimiento el año anterior. Pero son semillas manipuladas genéticamente. Entonces, vamos al supermercado y compramos fruta, y la fruta es bonita, la manzana es rojita, es grande, es dulce, es jugosa, y no tiene pero absolutamente ninguna picadura ni mancha por fuera. Claro, porque en la manipulación genética, por ejemplo, a alguna fruta le agregan gen de escorpión. Imagínense las cosas que comemos. Gen de escorpión para que rechace cualquier tipo de contaminación la fruta mientras está en la planta creciendo o en el árbol creciendo. Entonces, la fruta que consumimos tiene una variedad de genes de distintas variedades, de distintas frutas, de distintas verduras, de distintos animales, para producir la fruta perfecta al ojo humano, no a la salud humana, porque no hay estudios suficientes para ver cuánto daño te hace la hormona que le echan al animal, el gen de escorpión que le echan a la fruta, o la manipulación con cualquier elemento tóxico para matar las plagas de los alimentos. Porque ahí hay otro negocio más, que es el tema de los agrotóxicos. Los pesticidas, en esta zona también de la séptima región, los pesticidas, años atrás, empezaron a generar que muchos niños en el campo, sobre todo hijos de temporero, hijos de temporera, nacieran con malformaciones genéticas. Porque muchos de estos agrotóxicos que se echan para que no haya plagas en las viñas, en las manzanas, en las peras, no sé qué más hay en esta zona que se produzca ahora en alta cantidad, no sé, la frambuesa, espárrago, en fin, para que no hayan bichos que dañen esa planta. Entonces fumigan. Y yo creo que todos ustedes han visto en alguna oportunidad una inmensa máquina tirar una nube encima de un paño en el campo, y todo eso le llega a los seres humanos. O después cuando comemos, sobre todo porque tenemos la tendencia a no lavar bien las cosas antes de comerlas, no, si esto viene del supermercado, está limpiecito, sí, pero viene con una capa de cera para que se vea brilloso, viene con una capa de pesticida para no sé qué, etc. Entonces, más todo lo que le ponen para que dure más. Todos los preservantes, todos los conservantes, los saborizantes, los edulcorantes, ya lo nombramos, los colorantes. Hay colorantes que también son venenos. Que el amarillo no sé cuánto, que el tartracina no sé qué. Le meten elementos para que tengan color. El café que tomamos nosotros, el café instantáneo que tomamos en las casas muchas veces, me acuso, que estoy tomando acá, el color que tiene no es por el color del café, a esto le echan una cantidad inimaginable de cosas para que quede del color que tiene el café. Salud. Se dice por ahí que usan hasta sangre de animales para que dé un color perfecto al color del café. Entonces, cuando consumimos, finalmente estamos consumiendo una gran cantidad de porquería. Y con esto de los agrotóxicos, yo decía que en esta zona se fumigaba masivamente con algunos agrotóxicos que estaban prohibidos mucho tiempo en otros países como Europa. Acá se seguían utilizando. Y entonces, ¿qué pasaba? Nacía una cantidad grande de niños y niñas en esta zona con malformaciones genéticas. Con 6 dedos en un pie, por ejemplo, o con 6 dedos en una mano. Una serie de malformaciones genéticas, y cada vez que se pedían informaciones al servicio de salud para hacer una investigación, era sistemáticamente negado. Sistemáticamente negado. No se podía investigar lo que estaba pasando. Del año 90 para acá, nos envenenaron en esta zona, pero absolutamente. Y yo creo que todos conocen a alguien que tiene alguna malformación genética de nacimiento, porque algunos de estos elementos químicos pasan, como decía,
del químico a la planta, de la planta al animal, del animal a la leche, de la leche al humano, y finalmente el humano termina con esta sustancia en el cuerpo, porque algunas se incorporan a los genes humanos, entonces algunas incluso pueden heredarse. Es tan terrible que, por ejemplo, las partículas de cloro en la naturaleza pueden incluso transmitirse de generación en generación. Los órganos clorados que se forman cuando hay residuos de cloro, por ejemplo, de las plantas de celulosa. Una planta de celulosa, para blanquear la celulosa, que no es blanca, para que después se pueda hacer papel blanco, entonces estrujan el tronco del árbol, sale un jugo oscuro, y para blanquearlo en Chile utilizan cloro. Ese cloro se va en forma de desecho químico a la naturaleza, crece una planta con cloro, después va un animal, come esa planta, finalmente pasa al organismo humano y después puede incluso llevarse a la descendencia. Después tenemos el tema del agua. Para la producción masiva de alimentos se necesita agua en cantidades estratosféricas. Bueno, Chile tiene privatizadas las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Es un caso prácticamente único en el mundo de privatización de las aguas, en donde hasta para hacer un pozo tienes que tener permiso, porque eso tiene dueño. Las napas subterráneas tienen dueño, entonces tú quieres hacer un pequeño pozo para sacar agua para regar y tienes que comprar el derecho de agua. Entonces, los agricultores tienen que comprar los derechos de agua de los canales de regadío, en fin, porque está todo privatizado, y privatizado en muy pocas manos. Y finalmente no se enferman. No se enferman con el agua, no se enferman con los agrotóxicos, no enferman con la manipulación genética, no enferman con el blanqueamiento de algunos alimentos, con el exceso de azúcar, el exceso de sal, en fin, nos enferman por todos lados. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y qué sacan por enfermarnos? ¿Cómo que qué sacan? Una de las empresas que en el mundo produce más ganancias es la industria químico-farmacéutica. La industria químico-farmacéutica tiene ganancias siderales en el mundo. Siderales. Porque están constantemente produciendo medicamentos para no sanar, que es lo más terrible, no sanar. En este país por lo menos no se dan medicamentos para sanar, se dan medicamentos para contrarrestar la forma en que se expresa la enfermedad. Entonces lo que se ataca es la manera visible de la enfermedad, pero no es la enfermedad en sí. Entonces de esa manera te mantienen también cautivo con los medicamentos y estás constantemente recurriendo a medicarte, ya sea con medicamentos que te dan un médico, como medicamentos de la automedicación, que en Chile somos top 10 en la automedicación. Entonces nos autodiagnosticamos y nos automedicamos, y estás consumiendo primero medicamentos que no te sanan, porque en realidad lo que producen es solamente frenar el efecto visible de la enfermedad. Por ejemplo, los medicamentos para la fiebre. La fiebre es una expresión del cuerpo humano. Cuando tiene una infección, entonces aparece la fiebre para combatir la infección. El medicamento que te dan te baja la fiebre, pero no te resuelve la infección. O sea, tu cuerpo sigue enfermo. Es más, estás eliminando la fiebre cuando la fiebre lo que es algo natural para eliminar la infección, para matar los bichos que no corresponden a tu cuerpo. Entonces, cuando tú te bajas la fiebre, lo que estás haciendo es alargar tu contaminación. Así de mensos nos tienen, de mensas nos tienen. Entonces, la industria capitalista de los alimentos, fíjense todas las ramas que tiene, en las semillas, en los pesticidas, en los medicamentos, en los alimentos que compramos en el supermercado, en las comidas rápidas, etc. Una gran cantidad de brazos que lo único que hacen es enfermarnos, envenenarnos, quitarnos nuestra identidad cultural con los alimentos y finalmente hacernos adictos a algunos productos, como por ejemplo, yo decía que generaba adicción lo dulce, lo grasoso, pero también genera adicción, por ejemplo, la Coca-Cola. Y se especula por allí que es porque la Coca-Cola, uno de sus componentes secretos, efectivamente es hoja de coca. Entonces, nada de raro que la gente que consume mucha Coca-Cola no puede dejarla, y todo el mundo le dice, oye, tómate otra bebida. No, es que mi Coca-Cola la necesito, porque es una adicción.
Es una adicción como cualquier otra adicción. Es algo que tú no puedes controlar porque el cuerpo te lo pide. Te acostumbraron. Bueno, el día de ayer, y pasamos al segundo punto ahora, ya apelamos lo suficiente a la empresa capitalista. El día de ayer se conmemoraba en el mundo entero el Día Internacional de la Acción por la Soberanía Alimentaria. El día de ayer era el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria. Para la FAO, el día de ayer era el Día de la Alimentación. La FAO, este organismo de Naciones Unidas, que más que preocuparse de que todo el mundo tenga alimentación, la FAO lo que hace en realidad es facilitar los negocios de las grandes empresas capitalistas. Pero bueno, entonces estaba el Día de los Alimentos. Pero para el mundo rural organizado, para los compañeros y compañeras campesinas organizadas, para los pueblos indígenas del mundo, ese día se ha transformado en un día de acción, un día de lucha por la soberanía alimentaria. Porque frente a esa industria capitalista que te envenena, que te enferma, para venderte los medicamentos y mantenerte adicto al consumo de lo que ellos producen, entonces los pueblos hemos ido recuperando nuestra memoria y hemos empezado a decir, oye, pero si existían cientos de variedades de papa en América, cientos de variedades de papa, de distintos colores, de distintos sabores, de distintas texturas, más grandes, más chicas, con distintas propiedades nutricionales, etc. Entonces viene esta lucha en contra de la patentación de la semilla, pero además por el rescate de la variedad de papas, de las variedades de trigo, de las variedades de semillas de maíz y de quinoa, etc. Y ojalá lo más limpias posible, con la menor cantidad de manipulación genética posible. Entonces existen en nuestros pueblos, en Latinoamérica, las curadoras de semillas. En el sur de Chile siempre hemos escuchado, en Chiloé por ejemplo están las curadoras de semillas, que son viejitas, que con su sabiduría ancestral se dedican a intercambiar semillas, mejorar las semillas, pero semillas nativas, semillas de antaño, no semillas del año 70 para acá cuando se inicia la manipulación genética masiva en el mundo, no, semilla antigua, y se va traspasando de familia en familia para rescatar la soberanía de la semilla. La soberanía, el derecho, la independencia. Eso es la soberanía. De que es nuestro, que no es de las empresas transnacionales. Entonces, la soberanía alimentaria tiene que ver con luchar, por ejemplo, con el rescate de las semillas nativas, de las variedades de semillas amplias, que se adecuaban a distintos tipos de riego, a distintas temperaturas, a distintos tipos de altura, a distintos climas, en fin. O sea, la riqueza de la naturaleza que fue hecha desaparecer desde los años 50, 60, 70 en adelante por estas grandes industrias transnacionales. Entonces, se dedican a recuperar. Entonces, es una lucha política. Es una lucha absolutamente política y revolucionaria. No tiene que ver ni con hipismo, ni con medioambientalismo, no. Tenemos que terminar de entender que la lucha por la soberanía de la semilla es una lucha política y revolucionaria, porque estás enfrentándote al tremendo poderío de empresas gigantescas como la Coca-Cola, la Nestlé, la PepsiCo, te estás enfrentando a las empresas que han manejado los alimentos desde que somos guaguas, desde que tenemos memoria. No sé si ustedes, yo cuando chico yo siempre miraba y decía, hoy todos los alimentos dicen Huawei Suiza, Huawei Suiza, Huawei Suiza. Claro, sí, la gran industria estaba en Suiza y tenía 60, 70, 100 brazos con distintas industrias alimentarias un poco más pequeñas, pero un poco más pequeñas nomás, como la Coca-Cola, que es la gran Coca-Cola mundial, y no sé, pues está la Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe. Pero son igual empresas gigantescas que mueven miles de billones de dólares al año. Entonces es una lucha político-revolucionaria la recuperación de la soberanía de la semilla. Pero también la soberanía del agua. Porque mientras en este país no recuperemos el agua para la soberanía de los pueblos y siga siendo para la soberanía de los privados,
Estado, como es hoy día, o del Estado, que es el Estado burgués, contrainsurgente, capitalista, no vamos a avanzar nada. Tenemos que recuperar la soberanía del agua para los pueblos, para el pueblo pobre y marginado chileno, para el pueblo nación mapuche, para los pueblos andinos, etc. La recuperación del agua es política y es revolucionaria. El derecho a la alimentación sana. Como yo ya pasé la barrera de los 50, entonces mi cuerpo ahora se resiente, porque ya no soy el lolo de 20 años que creía que las hacía todas. Como pasé esa barrera de los 50, entonces me empiezo a dar cuenta de que durante 50 años me alimenté mal, po. Me alimenté con mucha sal, me alimenté con mucha azúcar, me alimenté con muchos productos refinados, blanqueados, quizás con qué producto, con lejía, que es veneno, con cloro, que es veneno, ¿con qué blanquearán esas cosas que no son blancas? Y nosotros comiéndolas como, que comida más rica, que quequito más rico, que pan más rico, etc. Entonces, tenemos que recuperar la soberanía del agua y la soberanía del derecho al alimento sano. Tenemos que hacer una campaña revolucionaria en nuestros pueblos para que la gente vuelva a comer sano, vuelva a comer natural, vuelva a comer del árbol, vuelva a plantar huertos en su casa. Dejemos de ir a darle plata a las industrias transnacionales que ganan millones de dólares al año y que además financian el genocidio en Gaza. Y que además financian la mortandad de los compañeros y compañeras del Kurdistán. Que además financian el ataque a los compañeros y compañeras saharauis. Que además financian la desaparición de Péñico, la desaparición de Julia Chuñil. Que además financian esas empresas, esos empresarios, esas empresarias, son los responsables de la desaparición o asesinato de cuántos luchadores medioambientales. Entonces es una lucha política y una lucha revolucionaria, la lucha por la soberanía alimentaria. Entonces, alimentos sanos, alimentos culturalmente apropiados, porque cada pueblo y cada territorio en particular tiene su forma de producir tortillas o panes, por ejemplo. Unos lo hacen con harina de trigo, otros con harina de maíz, en fin. O sea, hay formas en los pueblos, formas distintas de producir las tortillas, los panes, en fin. Pero eso muere con la uniformidad, con la hegemonía de la industria alimenticia a nivel mundial. Eso muere, eso desaparece. Y compramos el mismo pan en Punta Arenas que en el sur de Perú o que en Colombia. Compramos el mismo pan. Porque tiene los mismos elementos químicos agregados, porque tiene los mismos elementos usados para blanquear, etc. Entonces, se desaparece la diversidad cultural, la riqueza alimenticia de nuestros pueblos. Oye, esa cazuelita de pavo, con chuchoca, o chancho con chuchoca, o la empanada hecha, pero la empanada hecha en el campo, ahí, amasadita ahí, no comprada en la panadería, no hecha en serie, no precocida, no preparada y con aditivos para que se conserve y luego solamente echarla a freír. No, la comida hecha por la mano de la mamá, de la abuelita, la mano del abuelito, ¿cómo no nos vamos a acordar el sabor distinto que tiene cuando preparamos nosotros la comida? A mí me encanta cocinar y me apasiono cuando cocino y le pongo color cuando cocino. Y busco que tenga un sabor pero especial la comida que preparo. Porque ¿cómo no va a ser rico poder paladear, poder saborear alimentos con distintas texturas, con distintos sabores, con distintos niveles de picor, de dulzor, etc.? Es que es exquisito cuando tú preparas tu propia comida, ojalá con productos que no hayan sido generados de manera masiva, de manera indiscriminada, sin ningún tipo de cuidado por la salud de los seres humanos. Y todo esto además tiene que ver con la lucha, con la sostenibilidad ambiental y con la sostenibilidad de la vida. Hoy día la humanidad enfrenta una crisis terminal. La humanidad hoy día enfrenta una crisis civilizatoria. Porque es crisis climática, crisis política, crisis económica, crisis de todo tipo, crisis moral, crisis de todo tipo. Entonces es una crisis civilizatoria. La civilización humana, la humanidad entera,
los 7.000 millones de pajarracos, no sé cuántos somos ya, no cacho, de animales humanos que habitamos esta tierra, estamos en peligro de extinción. Porque las aguas están empezando a subir las aguas del mar y hay ciudades costeras que van a ser inundadas en los próximos años. Porque cada vez hay mayor escasez de agua en el mundo y entonces la lucha por las aguas potables en el mundo ya ha generado guerras. Hay muchos países que han tenido guerras y otros a punto de enfrentarse porque el agua es mía, que la mitad es tuya, la mitad... En Chile, pues Chile, el río Silala en el norte. Son luchas eternas por la propiedad del agua. Los kurdos en el norte de Siria tienen el problema con el Tigris y el Éufrates porque que es de Turquía, que es de Siria, que es de los kurdos, que de quién es. Porque pasa por distintos países. Entonces el tema del agua es un tema que nos enfrenta a una crisis terminal como humanidad. Hay migración hoy día hay migración en el mundo buscando lugares con más agua. Porque hay zonas de sequía tan larga, de tantos años, que la gente se aburrió de esperar que vuelva el agua. Entonces se han movido. ¿Y por qué no vuelve el agua? Bueno, porque se cortaron todos los árboles, porque se secó todo el sotobosque, porque desaparecieron las napas subterráneas, porque hay una sobreexplotación de la tierra y entonces se desertifican los paisajes. Que eso pasa en esta zona, por ejemplo. La desertificación en Chile ya debe ir como en la 7ª o 8ª región en la cordillera de la costa. Un proceso paulatino se va muriendo el suelo, se va muriendo la tierra. Recuerden que el suelo es una capa chiquitita, entre 10 y 30 centímetros nomás. Eso es el suelo. Eso es lo que es rico para plantar. Después para abajo tú tienes gravilla, tienes arcilla, tienes roca, en fin. O sea, el suelo es una capa tan débil que si tú a un cerro le quitas los árboles y después viene una lluvia, se va a llevar el pasto, todo el sotobosque lo arrastra y va a quedar pelado. Y después la lluvia va a empezar a hacer cárcavas, unos hoyos profundos que se transforman en verdaderas quebradas. En la 6ª, 7ª región, verdaderas quebradas provocadas por la erosión, por efecto de la sobreexplotación del ser humano. Entonces, la sostenibilidad también es política y es revolucionaria. La sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad de la vida humana. Necesitamos desarrollar con soberanía y estrategia unas políticas y unas estrategias propias de los pueblos para el desarrollo de la alimentación que queremos. Una alimentación culturalmente pertinente, sana, que no nos enferme, una alimentación que permita la sobrevivencia de los ecosistemas y la sobrevivencia de nuestra propia especie humana. Y ahí tenemos que prestar mucha oreja a los pueblos originarios. Y tenemos que prestar mucha oreja a nuestros ancestros campesinos. Tenemos que valorar a los viejos que tienen la sabiduría ancestral de los cambios de luna, de cuando se planta, cuando se cortan la hoja, cuando se planta una cosa, cuando se planta otra, las que tienen raíz, las que ocupan la raíz para comer, las que ocupan el tallo, las que ocupan la hoja, en fin. O sea, hay sabiduría de los ciclos de la luna, del uso de las aguas, de las mejores épocas para la cosecha, para la siembra, etcétera, para los diversos alimentos que pueden darse en una zona. Todo eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Es una labor político y revolucionaria urgente. Y como nuestros pueblos vivimos absolutamente lavado nuestro cerebro, como nuestros pueblos nos tienen absolutamente despegados de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que acontece en términos reales, en términos prácticos, en términos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras? Lo que acontece es lo siguiente. Lo que acontece es que la gente va en algún momento explotando cuando esto llega a un nivel insostenible. Cuando llega un momento en que ya no se puede manejar. O sea, cuando las AFP se instalaron en Chile, muy poca gente reclamó. Cuando la gente se empezó a jubilar con menos plata, muy poca gente reclamó. Cuando la gente empezó a ver disminuida su cantidad de dinero que estaba ahorrando, muy poca gente reclamó. Cuando el reclamo fue masivo, cuando empezaron a jubilar las primeras personas que estuvieron 100% bajo el sistema de AFP. Y cuando jubilaron con menos de 100 lucas, entonces vinieron las protestas masivas en contra de la AFP el año 2016-2017. Antes no. Bueno, con otras cosas pasó lo mismo.
se fue acumulando la rabia, se fue acumulando el problema, se fueron acumulando las enfermedades provocadas por la industria alimenticia, se fueron acumulando todas estas cosas y en algún momento en Chile estallaron, explotaron. Y mañana cumplimos un día más del inicio de la revuelta popular del 2019, en donde confluyó una gran cantidad de sensaciones, de emociones, de rabias, de miedos, de aburrimiento de nuestros pueblos con lo que estaba sucediendo. No era una cuestión muy racional, no habían objetivos políticos claros, no había organización, pero de manera intuitiva nuestros pueblos se levantaron en contra de una gran cantidad de injusticias, que la educación, que la salud, que la vivienda, que las AFP, en fin. Y por ahí también estaba el tema de la soberanía alimentaria. Habían algunos sectores de nuestro país donde se habían producido verdaderas revueltas antes del 2019 por los conflictos medioambientales locales, las peleas territoriales de las llamadas zonas de sacrificio ambiental. Cáchense el nombre terrible, zonas de sacrificio ambiental. O sea, esta es una zona que va a tener que morir para que otros vivan, pues tiene que sacrificarse por el resto. ¡Qué terrible! ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? ¿Y qué pasa con los ecosistemas únicos que hay en ese lugar? Y entonces en Chile se produjo una serie de movilizaciones grandes en distintas regiones por estos temas de crisis extremas, por contaminación, por enfermedades, en fin, de las zonas de sacrificio ambiental. Bueno, eso explotó el 18 de octubre del 2019. Pero fíjense que 6 años después, prácticamente ninguna de aquellas consignas levantadas en la revuelta se ha resuelto. No tenemos ni mejor salud, ni mejor educación, ni mejor vivienda, ni mejor alimentación, ni mejor previsión, en fin, estamos igual o incluso peor, como yo recordaba el día martes en un programa que hago. Incluso peor, porque por ejemplo, ni con Bachelet ni con Piñera teníamos TPP-11. Con Boris tenemos TPP-11. Ni con Bachelet ni con Piñera se actualizó el acuerdo comercial con la Unión Económica Europea. Con Boris se actualizó el acuerdo económico con la Unión Económica Europea. Y adivinen qué. O sea, seguramente la actualización de esos tratados de libre comercio es para cuidar nuestra salud, es para cuidar el medio ambiente, seguro, la buena wincha. En realidad es porque vienen a explotar los recursos que hay en este lugar. O sea, la empresa europea necesitaba la actualización del acuerdo comercial con Chile para llevar desde acá las tierras raras, el litio, para lo que ellos llaman su industria verde. Y ahí me meto ya en el último tema, y que tiene que ver con cuáles son las alternativas que han surgido frente a esta economía capitalista, a esta industria de muerte de la alimentación capitalista. Entonces, han ido surgiendo alternativas. Por ejemplo, está el llamado capitalismo verde. Pero el capitalismo verde, eso de que vamos a cambiar la matriz energética de los hidrocarburos, es decir, del gas o del petróleo, por una matriz energética limpia, basada en la electricidad. Ya bueno, ¿y de dónde saca la electricidad? De la hidroeléctrica. ¿Dónde instala la hidroeléctrica? ¿El territorio mapuche? Inundo, destruye el ecosistema, porque quiero energía limpia, po. Eso fue lo que firmó Chile en este gobierno. Entonces, capitalismo verde, sí, por lo que queremos entonces producir tecnología lumínica, por ejemplo, ¿y qué necesitáis? Tierras raras. ¿Qué más necesitáis? Litio, para las baterías. ¿De dónde lo sacamos? Del triángulo del litio. ¿Dónde? Argentina, Chile, Bolivia. Entonces, del triángulo del litio se van a llevar los europeos todo el litio que necesitan prácticamente para su industria verde, para su capitalismo verde, para cambiar la matriz energética. Y dicen, ya pero cambiémosla acá también, instalemos paneles fotovoltaicos. Ah, seguro que no intervienen en la naturaleza los paneles fotovoltaicos. Cuando tú ves un bosque de cuestiones dando vuelta para la energía eólica, o cuando tú ves una inmensa cantidad de espejos, es porque están recolectando energías limpias para no dañar la naturaleza. Y la instalación de eso, ¿acaso no daña la naturaleza? Aquí mismo en la sexta región estaban muriendo los pájaros porque pasaban donde dan vuelta las alas de los aparatos para generar energía eólica. Creo que hasta el cóndor por ahí estaba medio afectado en esta zona un poco más al norte, parece. Jodegua.
Bueno, entonces te dicen ya la economía alternativa, el capitalismo verde, las tecnologías limpias, el ecologismo, este ecologismo que como, si no me equivoco, fue Chico Méndez, el de la canción de Maná. Chico Méndez lo mataron, era un defensor de toda la Amazonia. Si no me equivoco, fue él que decía que el ecologismo sin un componente político es jardinería. O sea, cuando te venden así, yo soy ecologista y te venden una cuestión terriblemente individualista, terriblemente capitalista, terriblemente hippie. No, esta es una lucha política, e insisto, es una lucha política y revolucionaria. El ecologismo por el ecologismo tampoco nos sirve, porque hay grandes transnacionales, ONG, grandes transnacionales de la defensa de la ecología, financiadas por la USAID. Y la USAID es la CIA. O grandes ONG que atacan la producción sucia de estas empresas, pero no se meten con estas otras porque lo financian. Nunca se metan a darle plata a esas grandes defensoras mundiales de nada, porque siempre son estafas, de nada. Todas las grandes ONG del mundo que defienden los derechos indígenas, los derechos de la sexualidad, los derechos de la naturaleza, investiguen dónde viene la plata. Y investiguen por qué lo hacen. Entonces, frente a esa cantidad de respuestas que son respuestas desde el propio capitalismo, en definitiva, se levantan otras que son un poco más reformistas, un poco más de cambio, de transformación, más progres, como estamos a decir ahora. Entonces, por ahí se levanta el tema del cooperativismo, que es antiguo, pero se trata de reflotar, pero el cooperativismo ha caído absolutamente en las manos del capitalismo. ¿No? Es largo profundizar, pero en palabras simples no se elimina la explotación de unos pocos para la ganancia de unos menos. Entonces, hay grandes empresas en Chile, por ejemplo, que son cooperativas, porque son grandes empresas capitalistas exitosas y son cooperativas. El comercio justo, claro, pero el comercio justo, mientras no sea trueque o intercambio, mientras no sea trasquinto, como dicen los peñis, el comercio justo también puede caer dentro del capitalismo. En fin, en Argentina se puso se desarrollaron mucho, iba a decir de moda, pero es mala palabra en este caso, pero se desarrollaron mucho las economías populares. Pero las economías populares entendían como formas de subsistencia, entendían como formas marginales de sobrevivir, de salvarse, de no irte al hospital o de no irte al cementerio nomás. Entonces, frente a ese panorama fue que entonces empezamos a pensar y a decir, bueno, pero si nosotros, por ejemplo, Inquietando desde el Margen hace muchos años que siempre hemos planteado que la revolución no es en el futuro, la revolución es en el aquí y en el ahora, decíamos nosotros. De hecho, nos poníamos medio zapatistas y decíamos, es ahorita. Entonces, es aquí y en el ahora. Bueno, los teóricos, a ese aquí y ahora, los teóricos, nuestros amigos argentinos como Viña, por ejemplo, a eso le llamaron la prefiguración. La prefiguración en el presente de la sociedad por la que luchamos en el futuro. Porque la gracia es traer la revolución de un futuro lejano, improbable, muy improbable, al presente. Y vivir la revolución hoy día en la vida cotidiana. Bueno, pero eso necesita de sobrevivencia. ¿Cómo no nos morimos en este presente para vivir la prefiguración de la revolución? Entonces empezamos a levantar, por un lado, una especie de listado de grandes problemas de nuestros pueblos en Chile. Y fue como apareció por ahí un listado que se llama los 12 puntos. ¿Y qué son los 12 puntos? Los 12 puntos no son 12 demandas, porque en realidad no son 12 cosas que le vamos a pedir al futuro presidente o al candidato mañana o al Estado pasado mañana. No son para demandar, no son para pedir. Son 12 puntos de cosas que queremos resolver. Si las podemos resolver entre nosotros y nosotras desde la comunidad organizada, excelente. Si no, bueno, vamos avanzando de a poco, pero en realidad son 12 puntos para construir la sociedad ideal que queremos desde ya. Y ahí está vinculado el tema de vivienda. Alguien podrá decir, sí, pero es que es imposible. Es que no es posible porque hay ejemplos concretos en Chile de que tú podés pelear un tipo de vivienda con las características que tú quieres, siempre y cuando estés dispuesto a organizarte y pelear de verdad, de manera autónoma. Hay un grupo de compañeros y compañeras que no los voy a funar en este momento,
que han logrado un avance pero terriblemente importante en cuanto a metraje de las casas, material de construcción, localización, quienes se incorporan y quienes no al comité, plazos, en fin, una gran cantidad de cuestiones que han logrado resolver solamente con organización comunitaria. Entonces es posible. No es necesario ir a colgarse de los pantalones o de las faldas del futuro candidato a concejal o a diputado, o a senador o a presidente o a presidenta. No, el pueblo organizado puede lograr cuestiones como resolver su vivienda. Existen las cooperativas de vivienda, otra alternativa. El tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la educación. No, es que es imposible, es que es posible. Hay una escuelita, la escuela que me estuve en Yeuyeu, donde estudian niños mapuche, que es 100% administrada, 100% currículum de los peos. O sea, 100% hecho por la comunidad para los niños de la comunidad. Y lo único que hacen es dar exámenes libres a final de año para validar los cursos de los niños. Pero son 100% educados de manera autogestionada, de manera autónoma por la comunidad. Bueno, entonces es posible avanzar en esos 12 puntos de manera independiente como pueblos. Por un lado eso. Y por otro lado, empezamos a concebir una idea loca que le hemos llamado economía para el poder popular. ¿Por qué economía? Porque economía es la forma de administrar, de organizar mejor los recursos para resolver las necesidades de una comunidad determinada. Eso es la economía. Y necesitamos organizar de mejor manera los recursos disponibles para resolver los problemas de los pueblos organizados, de los pueblos en lucha. Entonces, ¿necesitamos una economía? Sí. ¿Queremos la economía capitalista? Absolutamente no. ¿Queremos una economía así como tibiona, como las cooperativas, como el comercio justo? Tampoco, porque nos lleva a lo mismo. Se termina capitalizando y comercializando todo. Las economías populares tampoco, porque nos salen de la marginalidad y de, no sé, de la venta de productos tan pequeños que no resuelven la vida de nada, de nadie. Entonces empezamos a pensar, oye, ¿cómo hacemos una economía que tenga que ver con la prefiguración de la sociedad revolucionaria del futuro? ¿Cómo empezamos a pensar, a idear, a hacer algunos ejercicios de manera de que la resolución de los problemas de alimentación de aquí, no sé, por decir algo, de aquí a 50 años esté en manos de los pueblos? Ni en manos del Estado, porque no somos estatistas, ni en manos de privados, porque no somos capitalistas, no, en manos de los pueblos. ¿Cómo avanzamos para allá? Y fue entonces que dijimos, probemos. Entonces, algunas pocas personas y organizaciones chilenas, urbanas, conversamos con unas pocas comunidades mapuche y le dijimos, ¿qué les parece si algunos productos que ustedes están produciendo acá de manera orgánica, limpia, familiar, no capitalista, sin pesticidas, bla, 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 en tierra recuperada, algunos de esos productos los tomamos y los llevamos para que los puedan consumir, para que los puedan adquirir compañeros y compañeras que están organizados peleando por la vivienda, por la salud, por la educación en las ciudades? Llegamos a un acuerdo y lo hicimos. Entonces, en los meses que recién pasaron, trajimos 5.000 kilos de alimentos de comunidades mapuche en resistencia para que fueran adquiridos por compañeros y compañeras organizados en la ciudad. Incluso que en Rancagua algunos de esos productos anduvieron circulando por ahí, en forma de papas, si no me equivoco. Pero trajimos miel, trajimos quinoa, trajimos harina tostada, trajimos papas, trajimos varios productos y ya se lograron vender todo, 5.000 kilos de alimentos. Como un primer ejercicio así como muy de pre-kinder, un primer ejercicio básico, pero para llevar a cabo algo concreto, que es que el productor mapuche en tierra recuperada que está produciendo sano y limpio pueda poner sus productos con los compañeros y compañeras que se están organizando también por una vida mejor. Y de esa manera empezar a generar una red, una corriente de intercambio, que ojalá algún día se elimine la mercancía y el dinero y todo eso capitalista, mientras tanto no, pero el ideal es llegar allá, es llegar a una red de intercambio, donde no haya la mediación del dinero, donde no haya tampoco ojalá el concepto del valor de la mercancía,
porque muchos dicen, oh, pero eso no es marxista. No, pero si queremos llegar para allá. Lo que queremos llegar a que sea una producción comunitaria, comunitarista, y una distribución comunitaria, comunitarista. Que las comunidades vayan resolviendo estos problemas y vayan intercambiando las soluciones que han encontrado con otras comunidades. Entonces, hay cosas que nosotros podemos traer del mundo mapuche, por supuesto. Hay cosas que podemos traer del mundo campesino, por supuesto. Hay cosas que podemos producir nosotros y llevar de vuelta al mundo mapuche o al mundo campesino, por supuesto. Hay intercambios que podemos hacer con los pueblos en lucha de otros países, por supuesto. En Argentina conocemos un grupo de cooperativas rurales que producen yerba mate. Y en el campo en Chile y en la comunidad mapuche se consume mucha yerba mate. O sea, ¿por qué no traer directamente yerba mate de comunidades argentinas, rurales, que están trabajando como cooperativas, para que sea adquirida por comunidades chilenas, mapuche o campesinas que quieren tomar mate, en vez de comprarle al supermercado o a la empresa que las procesa y que le agrega todos estos aditivos químicos que mencionamos al principio? Entonces la economía para el poder popular es un ejercicio que está recién comenzando, que no está ni bien definido ni tiene mucha práctica, pero que vamos a ir resolviendo rápidamente en la praxis. O sea, vamos a ir haciendo cosas y pensando al mismo tiempo. Hacer pensar, hasta que descubramos una idea, un concepto que más o menos nos haga sentido de cómo nos gustaría que fuera una economía no capitalista. Que empecemos a reemplazar desde ahora el modo de producción capitalista y no en un futuro uso del Estado socialista para llegar al comunismo, que, pucha, 70 años en algunos países no llegaron nunca. Entonces, decimos, no, es posible avanzar hoy día, avancemos hoy día. En los espacios que estamos, construyamos comunidad, desde la comunidad generemos una economía y luego las economías de comunidades en lucha empecemos a intercambiar y vamos de a poco soltándonos, zafándonos, saliéndonos del capitalismo. Repasamos entonces hoy día el veneno y la contaminación de la industria capitalista en el mundo. Cómo nos entrega una gran cantidad de productos que lo único que hacen es enfermarnos y cómo nos condiciona a seguir adquiriendo esos mismos productos, ya sean semillas o productos procesados y ultraprocesados. Luego vimos cómo en el mundo hay una preocupación por esto y desde la ONU hasta organizaciones campesinas o indígenas han venido trabajando el concepto de soberanía alimentaria. Finalmente, la propuesta nuestra, que está en pañales, pero que ya hicimos un primer ejercicio con esta camionada de alimentos, pero la idea es continuar haciendo esto de manera permanente y no solamente en una pura línea, sino que desde distintos territorios, hacia distintos territorios, un intercambio que empieza a fluir. Ya estamos viendo posibilidad de llevar algunos productos orgánicos de la zona de San Clemente, si no me equivoco. Hay unos productores orgánicos, entonces empezar a llevar algunos productos desde ahí a Santiago o a Rancagua, en fin, que ojalá no sea muy lejos porque ya nos dimos cuenta que el transporte lejos es caro, es algo que es complicado para el transporte de alimentos. Lo mismo el tema de la conservación de los alimentos también, sobre todo cuando son orgánicos, porque cuando tú les metes químicos y los congelas, claro, pueden durar mucho más, pero pierden calidad nutricional y te estás envenenando. Entonces, estamos viendo cómo avanzamos, cómo perfeccionamos, pero el llamado es a dejar de considerar la soberanía alimentaria una cuestión hippie. La soberanía alimentaria tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad, tiene que ver con una cuestión profundamente política y profundamente revolucionaria. Y la soberanía alimentaria nos tiene que llevar a fortalecer nuestros espacios de lucha en la medida que empezamos a generar una red económica entre organizaciones o entre comunidades